Antes de la construcción del Canal de Panamá en 1914, Valparaíso era la puerta de entrada a la costa occidental del Océano Pacífico. Así conoció una época de esplendor, en que se construyeron sus fundacionales edificaciones y que más adelante le permitió ser consagrada como Patrimonio de la Humanidad. Figura fundamental de su característica arquitectura es el maestro de la forma y el espacio del capítulo de hoy, Esteban Orlando Harrington. Harrington fue un hombre porteño y un hombre que nace en un Valparaíso que en ese minuto era el corazón de Chile, era el centro comercial del país, era el centro neurálgico de su actividad cultural, industrial, y de donde partieron todas las primeras cosas. Se crea la primera bolsa de comercio, la primera cámara de comercio, que todavía está vigente, el primer cuerpo bombero, una época muy creativa y muy transversal. Hay que considerar que aún en esos momentos Valparaíso sí seguía siendo de alguna manera la capital financiera de Chile. Valparaíso se había posesionado como el puerto comercial, como la plaza comercial más fuerte del Pacífico Sur. Todo el tráfico marítimo que pasaba hacia la costa oeste de Estados Unidos pasaba por Valparaíso. Y por lo tanto, hay que entender que era una ciudad muy importante, con mucha actividad, había mucha plata. Y por ser puerto y por esa actividad había mucho inmigrante. O sea, era una ciudad que había una inmigración importante inglesa, italiana, española, y además inmigración reciente. Por lo tanto, traían su forma de mirar el mundo y sus valoraciones arquitectónicas de los países de origen. Valparaíso fue hecho por inmigrantes. Es una ciudad disidente. Tiene el primer cementerio disidente del país. Es una ciudad que mezcla estilos. Es una ciudad un poco europea, un poco americana, tiene un poco de todo. Inglaterra era la potencia dominante lejos en ese minuto y una potencia marítima, y por lo tanto Valparaíso era la punta de lanza a través de la cual Inglaterra expresaba su influencia en el Pacífico. Y en ese ambiente de grandeza, muchas familias, no solo las castellano-leonesas que llegaron en épocas anteriores, sino incluso ya inmigrantes muy pobres que venían escapando de guerras mundiales y que les empieza a ir bien en el comercio y en distintas actividades, comienzan a realizar sus palacetes, sus palacios, tanto para vivir como sus grandes edificios para realizar sus comercios o sus actividades. Y muchos de ellos comienzan a realizar actividades pías. Esta es una ciudad en que la gente enriquecida quiere tanto a la ciudad que empieza a aportar edificios para toda la vida de Valparaíso. Su clientela sin duda es gente que tiene bastante poder económico. Y cuando tú ves que alguien que tiene bastante poder económico puede hacer bastante exigencia. Y si alguien hace exigencia es, entre otros, a un arquitecto que responda a esas exigencias, en el caso de Harrington. Su seriedad y eficiencia construyendo viviendas le significan prontamente poder participar de un proyecto a gran escala. A mi espaldas, el edificio del ex Hotel Royal de Valparaíso, la obra más notable, más volumétrica que desarrolló el arquitecto Esteban Orlando Harrington. El hotel está inaugurado hacia 1899, siendo el hotel más grande en la historia de Valparaíso. Está construido sobre los cimientos del antiguo Hotel de France, que se incendió hacia 1892. Incendiado en 1892, la familia Cousiño, su propietaria, decide reemplazarlo por un nuevo hotel.
Harrington colabora con el avezado arquitecto Fermant para realizar el proyecto. Así, a fines del siglo XIX, se inaugura el emblemático y elegante Hotel Royal. Adopta todos los elementos del historicismo clásico, en términos de una fachada que tiene muchos elementos de adorno, moldeados en un estuco que está en general adosado sobre una albañilería de ladrillo, muy bien parada y muy bien trabada, donde predomina el lleno sobre el vano, es decir, son edificios de ventanas muy pequeñas, donde las estructuras están propuestas de una manera tal en que hay una continuidad vertical muy clara, en todas las esquinas hay un pilar y las grandes luces se consiguen solamente a través de entrepisos de madera, por ejemplo. Maderas que tienen escuadrías cercanas a los 3x8, 3x8 son 20 centímetros de altura. La altura del edificio, su volumetría mayor, hizo que fuera uno de los hoteles más importantes de su época. O sea, fue un modelo de vanguardia en la hotelería, en la tipología, un edificio que logró también responder la alta demanda de pasajeros. Si alguien viene a invertir a Valparaíso, por supuesto, hay una imagen pujante, que tiene que ser la imagen que a la persona que viene a Valparaíso le tiene que llegar. Muy seguramente eso fue ya algo que se le transmitió a todos los arquitectos en general. Uno puede ver el nivel en realidad en el que se construye en esa época, el nivel de acabado que tienen sus salones, en la espacialidad muy característica de grandes alturas que tienen todas las construcciones en rigor de esa época, el nivel de ornamento, también es necesario decir el nivel de lujo. Es un edificio notable, muy impregnado con la línea que él le da. Valparaíso vive mucho el neoclásico, sin embargo, la arquitectura en Valparaíso domina mucho el eclecticismo. En la ornamentación que él utiliza, por supuesto que hay una mano de obra calificada, una mano de obra que ya no existe, pero que existe de forma muy particular, individual diría yo. Se podría decir que es una característica más artesanal. Las ornamentaciones, sobre todo en yeso, que utiliza en los edificios. Esa ornamentación ya no la podemos ver, es muy difícil que podamos volver a ver una obra que tenga esas características porque es muy particular de esa época y muy particular de lo que él hace. La espacialidad que mantiene el edificio, eso es notable en su época y es notable en Valparaíso. Así que esa para mí es mi obra regalona de Harrington. La Plaza Sotomayor es uno de los lugares del Plan de Valparaíso en donde se le ganó terreno al mar. En el siglo XIX que existía un muelle de pasajeros y otro emblemático hotel de Harrington, construido en 1899, les daba la bienvenida. El Hotel Reina Victoria. El Hotel Reina Victoria es un edificio cabezal, ¿cierto? Tiene que ver con el término de una manzana alargada que da el apoyo a la Plaza Sotomayor, pero hacia el otro costado es un edificio muy angosto. Por lo tanto, en ese caso, el desafío era cómo incorporar una serie de habitaciones para lograr el Hotel Reina Victoria, y poder colocar todos los equipamientos necesarios, ¿cierto? Las circulaciones, los accesos, en un edificio de alojamiento tipo hotel en un pequeño espacio. Razona respecto a lo que se le está ofreciendo y establece una solución de su edificio respecto a esa situación urbana. Entonces, por ejemplo, todas las habitaciones están abalconadas hacia la plaza pública, estableciendo circulación interior hacia lo que es el otro edificio, hacia el espacio más privado. Es un edificio bastante curioso porque tiene un pasillo en el segundo piso con todas las puertas que dan a las habitaciones inmediatamente sobre la Plaza Sotomayor. Un handbook editado en Londres por ahí por los años 40 hablaba del Hotel Reina Victoria y recomendaba la habitación número tanto porque desde esa habitación
que es la que está sobre Blanco, esquina Plaza Sotomayor, tenía un dominio, una vista amplísima. Y ahí uno se da cuenta que era un hotel chico, pero muy bien emplazado. Es parte importante de la definición espacial de la caja cívica de la Plaza Sotomayor, fundamental. No solamente desde el punto de vista de la definición espacial, sino también sus adornos. Un edificio que lo que intenta también es generar estética en sus fachadas, porque esa estética es parte del patrimonio público. Era porque había una conciencia que el edificio no solamente le era propio, sino que también era de todos. Y había que preocuparse, por lo tanto, de que este edificio pudiera contribuir al ornamento de la ciudad. Y es un edificio que además tiene varias particularidades. Mantiene la ubicación original de las líneas bases de la Plaza Sotomayor en su época. Tú sabes que eso se ha tenido que correr para ampliar la plaza en un par de ocasiones. Antes tenía en un costado un jardín que se eliminó, pero ese edificio lo encuentro maravilloso dentro de muchos más. Sin embargo, el esplendor del puerto vive un serio quiebre cuando en 1906 un violento terremoto, seguido de múltiples incendios, provoca serios daños en viviendas y edificios. Valparaíso y su desarrollo histórico, urbano y arquitectónico sufre un quiebre importante, como todos lo sabemos, ¿cierto?, con el gran sismo del 16 de agosto de 1906. Y justamente es un periodo donde se abre la oportunidad para que grandes profesionales, arquitectos nacionales, pero también extranjeros, lleguen a Chile y a Valparaíso y haciéndose cargo de una serie de obras, ¿cierto?, obras nuevas, reconstrucciones, reparaciones. Y en ese sentido, Harrington, ¿cierto?, creo yo que sabe ubicarse y aprovechar esa oportunidad, que es justamente un momento donde es posible, ¿cierto?, entender esta paradoja. O sea, el terremoto de Valparaíso abre la posibilidad cierta de desarrollar los intentos de una nueva arquitectura. Estamos hablando a principios del siglo XX, con una ciudad en ruina, en que requería reconstruir la infraestructura, y el hormigón aparece como un elemento nuevo que llegaba a Chile en ese minuto, que la tecnología estaba disponible y permitía hacer grandes edificios. Pasar de la choza de madera o del galpón precario y poder usar materiales que permitieran construir edificios de mucho mayor tamaño. Permitió que una ciudad como Valparaíso y luego el país a su vez pudiera empezar a construir edificios de real importancia, edificios equivalentes a los que tenían las ciudades importantes del mundo. Hay mucha labor de Harrington que no es en rigor desde cero. Hay mucha de su construcción de su obra que es tomar lo que existió y remodelarlo, o reconstruirlo también en muchas ocasiones. Entonces yo creo que lo que pasó con el terremoto es un contexto que él toma, y su obra en gran magnitud estaba originada por eso. Se puede ver en los libros de obra existentes que hay un salto en su nivel de producción. El terremoto de 1906 para él fue una oportunidad, por así decirlo. Una oportunidad que la devolvió de buena forma a Valparaíso mediante su obra. Lo que sobrevivió a esa gran catástrofe del año 6 fueron prácticamente todos los edificios de Harrington. Se mantuvieron en su estructura firme, no sufrieron daños mayores, sino básicamente en sus exteriores, y fueron rápidamente recuperados. Entonces eso hizo que muchas familias ahora ya no le pidieran solo edificios, sino casas en los cerros. La alta demanda en la construcción de viviendas no le significa un impedimento para asumir complejos desafíos, como remodelar edificaciones seriamente dañadas. Es el caso del edificio crucero Luis Cousiño.
es un poco el símbolo de la gloria y de la decadencia de la ciudad, porque cuando se construye el edificio en 1881, este sitio donde está construido es un relleno, y es el primer relleno que se hace en Valparaíso y que se entrega a la ciudad en 1875, es decir, 6 años antes que se inicie la construcción de este edificio. Y cuando se entrega este relleno a la ciudad, lo primero que surgen en esta zona de Valparaíso son bodegas, fundamentalmente bodegas con fines de comercio portuario. Además, piensa que tenían el mar muy cerca, muchas veces con temporales y ese tipo de eventos sufrían daños por la entrada del mar. Entonces este es el primer edificio que realmente se toma el relleno y construye un edificio con las características de los edificios más lujosos de Valparaíso. Entonces de alguna manera muestra, es una bandera de cómo Valparaíso le va ganando terreno al mar y crece este edificio en toda su gloria y majestad junto con el auge de toda la ciudad. Es uno de los pocos edificios que nos llegó desde el siglo XIX completo. Es un símbolo de la ciudad, porque está ubicado exactamente en medio de sus dos barrios principales, sus dos barrios del plan, el barrio Puerto y el barrio del Almendral. Segundo, porque constituye la segunda línea costera de la ciudad. La primera línea estaba más atrás, por eso la forma del edificio curva, indicando la costanera de la ciudad, cosa que es muy bella por lo demás, y uno puede, visitando Cauciño solo por fuera, ver cómo corría la antigua costanera de la ciudad de Valparaíso y cómo se le quita terreno al mar. Hay una asimetría en las fachadas que reconoce los ejes de las calles y reconoce las vistas, pero no vistas desde el edificio, sino que como el edificio es visto. La buhardilla no es parte del edificio original, sino se la imprime Harrington en la remodelación de 1906, y ese estilo abuhardillado es muy de los holandeses que colonizaron Estados Unidos en 1700 y algo. Otra característica del estilo victoriano que se introduce en este edificio barroco son las ventanas redondas, es propia de lo victoriano, y también estas galerías. Si tú te fijas, la buhardilla del cuarto piso de este edificio es con una galería de ventanas muy propia del victoriano inglés, entonces queda una mezcla. Y finalmente hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esta fachada que es barroca están todas estas cornisas horizontales que van mostrando los niveles del edificio, pero queda con una buhardilla en el cuarto piso que es victoriana, con ventanas redondas y grandes miradores desde el edificio hacia su entorno. Vecino a Luis Cousiño, el malogrado edificio Dacal del arquitecto francés Marcel Dugnon también fue reparado por Harrington y más tarde remodelado completamente por él mismo en 1920. Ambos dan cuenta de la sinuosidad de la antigua costanera porteña y su figura esbelta corresponde a que surgieron adaptándose al trazado vial del sector. Es una prueba de que es posible a través de la arquitectura fortalecer la imagen y el funcionamiento urbano, en este caso a través de una morfología que es el edificio crucero, que es muy propio justamente de estos procesos de relleno constante de la ciudad de Valparaíso. Es notable la distribución que tiene interior de oficinas, de pasillos, todo va apuntando en un triángulo, ahí sale un poco de su estilo, algo ligado al eclecticismo, prácticamente dentro del neoclásico. Dan tal vez los primeros pasos en una arquitectura racionalista. Son edificios que uno ve y que reconocen una altura definida que participó él de esa definición. Él lleva esa coronación, él lleva esa altura, un poco el skyline que se habla entre los arquitectos, y él dialoga, materializa la manzana, una manzana que está en 2D, él la levanta y la hace 3D y la hace partícipe de la ciudad. Valparaíso logra entender desde su inicio que una de sus ventajas más maravillosas es un anfiteatro que mira al mar. Y eso requiere que las edificaciones tengan cierta altura. ¿Y qué altura se adopta? Se adopta la altura de las construcciones de uso de comercio exterior,
los almacenes fiscales, las primeras industrias, mantienen la cota equivalente a estos 3 pisos más mansarda, como Harrington, o estos 4 pisos. Y esa es la línea propia de edificación natural de la ciudad. Esa capacidad de tomar un modelo y hacerlo porteño, por decirlo de alguna manera, yo creo que es el gran valor de Harrington hoy día. El ganado reconocimiento y la multiplicidad de encargos dan a su empresa familiar la confianza de aprovechar su gran oficio para emprender un proyecto propio en el Cerro Playa Ancha, el pintoresco Pasaje Harrington. Él crea el diálogo, yo diría, en el sentido de que esto que estamos parados en este momento no existía. Él establece un trazado de recorrido entre 2 calles. Esa es la forma en que él, mediante su trazado, dialoga con lo existente y con lo que va a venir. Él un poco escribe ese diálogo, establece las letras, el idioma, digamos, por así decirlo. Ahora lo que se vaya a hacer con posterioridad se aferra a esto y se sigue escribiendo. No había un usuario detrás pretendiendo a través de la arquitectura de la casa representarse a sí mismo, sino que había un arquitecto que buscó una representación y luego apareció el usuario y la reconoció como propia. Estéticamente, además, es una cosa muy buena, muy grata a la vista. El uso de cerchas y otros elementos en la madera es una contribución particularísima también en la arquitectura de Valparaíso. En aquella época llegan también a Chile las técnicas de carpintería mecánica. O sea, hablemos de tornos, sierras de calar y qué sé yo. Y eso permite la construcción de una serie de adornos que las viviendas de madera comienzan a tener. Él reservó una para su casa habitación en un momento y luego de esta obra, circa 1908, comienzan varios otros arquitectos en Valparaíso de alguna manera a replicar o a utilizar y al mismo tiempo a darle también a ese sector del barrio Playa Ancha, del barrio Gran Bretaña, una particularidad muy especial. Él tiene muy claro que construir un conjunto no es colocar muchos palacetes juntos, sino que estructurar una especie de trama urbana que funcione para la ciudad, para el barrio y sea también al mismo tiempo muy eficiente como arquitectura privada. Aparece él y propone un conjunto de casas de un carácter residencial, de un buen nivel de arquitectura y una muy buena calidad de construcción, y que hasta el día de hoy ahí se mantiene, son ejemplos. Todas en madera, y cada una de ellas con sus ciertas propias características. Entonces yo diría que en eso fue una especie precursora. En 2003, Valparaíso fue declarado Patrimonio de la Humanidad por ser fiel expresión de la modernidad arquitectónica del siglo XIX, una señal esperanzadora, considerando el deterioro de varios de sus emblemáticos edificios, víctimas del abandono, de incendios y de terremotos. Cual barco señero en el barrio Puerto será el edificio Luis Cousiño, adquirido por el Duoc, el emblema de la nueva reconstrucción. Me correspondió convencer al rector del Duoc de por qué era importante recuperar este edificio, una institución de educación superior formadora de técnicos y profesionales que por 10 millones de dólares podría haber construido 2 sedes el valor de la época, y por qué en vez de hacer eso, que era parte del corazón de nuestra actividad, teníamos que recuperar para la ciudad uno de sus edificios más emblemáticos a tal costo. Si este edificio lo hubiésemos votado, nos habríamos olvidado de todas las cosas que ocurrieron en nuestra ciudad y que tienen que ver con lo que somos hoy día. Pero 4 años de dificultades e incansables gestiones casi resultan inútiles a causa del intenso terremoto del año 2010.
la verdad es que dejó muy mal la estructura, la cáscara que había del edificio, y ahí entra de nuevo otro arquitecto importante del país, que es Juan Sabaj, que es Premio Nacional de Arquitectura, donde de alguna manera este edificio logra nacer desde algo que ya se había perdido y que no quedaba más que el sitio, ¿verdad? La imagen que uno tiene al ver ese edificio, al principio era que no tenía remedio, que el edificio no cabía otra cosa que su demolición. Y tuvimos que tomarnos una calle completa, una pista completa de Avenida Errázuriz y una pista completa de esta calle Blanco durante 5 meses. Y pusimos unos cubos de cemento gigantes con unas tuberías enormes que sostuvieron esos 4 o 5 meses las paredes del edificio mientras reforzábamos las obras internas, lo que nos encareció el proyecto $500,000 más. Finalmente a uno le toca hacer el plano y reflejar en eso todas las expectativas. Y a Dios gracias fueron cumplidas, porque la verdad todo el mundo quedó muy contento con el edificio. Y también yo quería destacar un tema importante, que el propio Duoc, a su vez, reconociendo esto, toma una decisión que es inédita en un edificio privado, que es entregarlo al uso público. Y el año 2011, cuando este edificio se restaura y se le entrega de vuelta a la ciudad, y además como una institución de educación, que eso es muy propio de la comunidad, donde participa mucha gente, no es un edificio privado, además que no solamente se abre como un centro de estudio de enseñanza superior en Chile, sino que además tiene un centro de extensión, tiene un teatro, tiene un centro de exposición. Es muy parte de la ciudad, es un primer piso muy público, y por lo mismo la ciudad lo siente como que recupera el esplendor de Valparaíso. Y yo diría que eso fue lo notable del edificio, el darse cuenta, primero, que se rescata un edificio en el rol que tenía, pero en un nuevo rol para la ciudad, de ser enhebrador de una red de edificios en que lo que están buscando es rescatar la vida. Como paso básico es que el edificio le sirva a alguien. Si ese edificio no le sirve a nadie y no se usa, para la vuelta de 3 años va a volver a restaurarlo. El abandono es lo que destruye los edificios. Los porteños lo ven como una bandera de su misma historia. Surgió cuando Valparaíso le ganó al mar, decayó junto con Valparaíso, se quemó cuando todos se quemaron y resurgió cuando están todos resurgiendo. Quizás muy pocos arquitectos han tenido la suerte de encontrar un medio y un contexto que les permita realizar su obra con desafíos y ámbitos tan diversos como sucedió con nuestro admirable Esteban Orlando Harrington. Es notable encontrar en Harrington esta pluralidad y esta capacidad para poder simultáneamente desarrollar distintas tipologías, porque a veces uno encuentra profesionales, como encuentra artistas a veces, que dan un solo estilo. Sin embargo, en él hay una variedad de capacidades. Transita él sus capacidades con mucha soltura, o sea, se mueve en uno y otro terreno y en distintas materialidades. O sea, Harrington se adelanta a su época y permite establecer una serie de códigos y de relaciones arquitectónicas del espacio que son antecesoras justamente de esta limpieza y de esta arquitectura moderna que se va a desarrollar mucho después. Entonces, el aporte de Esteban Harrington va mucho más allá del tema constructivo. Esa es la gracia que tuvo él, de que de alguna manera él ayudó a construir el Valparaíso que hoy día nosotros nos imaginamos. Y yo creo que la arquitectura básicamente tiene que hacer eso, reflejar el momento en que le toca hacer una obra. Y en ese sentido es arte. Después, afortunadamente están los edificios parados y eso demuestra que el desarrollo de su técnica, de su dominio del oficio es importante. Entonces yo creo que en ambos casos lo hizo bien. Y lo que uno ve de la ciudad hoy día efectivamente son edificios. Y dentro de esos edificios, gran parte de la obra de Harrington se encuentra todavía en pie. Así que desde una perspectiva de Valparaíso patrimonial, la obra de Harrington es señera. Y por eso ha habido tanto esfuerzo por mantenerla particularmente y recuperarla, que ha sido el trabajo de los últimos 20 años. Hay un relato de cuando él murió, creo que del club de yates, donde él pertenecía, en que en el obituario relatan un poco la vida que ha tenido él y la forma trágica en la que murió. Recordemos que murió atropellado por un tranvía.
Y relata en ese texto que él, después de una prolífica carrera que extendió hasta lo último de sus días, él lamentablemente ha sido atropellado trabajando. Hasta el último día fue capaz de ir a su oficina, seguir trabajando y seguir un poco construyendo Valparaíso.